Hola querida comunidad de YouTube. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más fascinantes de ingenio humano y sabiduría práctica cobran vida ante vuestros ojos. Soy vuestro narrador de confianza, y hoy tengo preparada para vosotros una historia que os dejará reflexionando sobre el poder de la preparación y la importancia de pensar más allá de las soluciones convencionales. ¿Habéis experimentado alguna vez esa frustración de tener una idea que parece lógica y necesaria, mientras todos a vuestro alrededor la consideran completamente innecesaria? ¿Habéis sentido la soledad de ser los únicos que veis los peligros que otros ignoran completamente? La historia que estáis a punto de escuchar trata exactamente de eso. Es la narrativa extraordinaria de un hombre previsor que construyó algo que nadie entendía, enfrentando las burlas de toda su comunidad, hasta que la naturaleza demostró de manera dramática la sabiduría de su preparación. Esta es una historia real que ocurrió en las montañas de Asturias, España, donde los inviernos pueden ser traicioneros y donde la diferencia entre estar preparado y no estarlo puede significar vida o muerte para los animales que dependen de nosotros. Nuestro protagonista desafió todas las normas sobre construcción rural con una innovación tan práctica como visionaria, que salvaría vidas cuando menos se esperaba. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de previsión y triunfo de la planificación, no olvidéis darle like a este video si queréis más contenido como este. Suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras fascinantes historias. Y por favor, decidme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Me encanta conocer a nuestra maravillosa audiencia internacional. Sin más demora, acompañadme en este viaje extraordinario donde descubriremos cómo la preparación inteligente puede marcar la diferencia entre la supervivencia y el desastre. Párrafo 1. Aurelio Martínez Valdés había vivido toda su vida en el pequeño pueblo de Proaza, enclavado en las montañas asturianas, donde los inviernos descendían con una ferocidad que podía transformar paisajes familiares en territorios hostiles e impredecibles, y donde cada ganadero dependía de estrategias de supervivencia que habían sido desarrolladas durante generaciones de convivencia con condiciones climáticas que podían cambiar desde templadas hasta letales en cuestión de horas, durante tormentas que aislaban completamente las comunidades rurales de cualquier ayuda externa. A sus 58 años, Aurelio era conocido en toda la comarca como el ganadero previsor, un apodo que había ganado no solo por su rebaño excepcional de caballos asturcones, sino también por su tendencia obsesiva a prepararse para emergencias que otros consideraban improbables o exageradas, desarrollando sistemas de supervivencia que iban mucho más allá de lo que sus vecinos consideraban necesario para la ganadería en su región montañosa. Su propiedad de 12 hectáreas incluía pastos naturales, un establo tradicional de piedra, y su casa familiar que había sido construida por su abuelo en 1923, pero que Aurelio había modificado durante décadas con mejoras que reflejaban su filosofía de estar siempre preparado para cualquier emergencia que la naturaleza asturiana pudiera presentar sin previo aviso. Durante más de 30 años de experiencia como ganadero especializado en la cría y conservación de caballos asturcones, una raza autóctona en peligro de extinción que requería cuidados especializados y protección constante contra condiciones climáticas extremas, Aurelio había observado meticulosamente cómo las tormentas de nieve podían desarrollarse con velocidad aterradora que transformaba condiciones normales en emergencias que amenazaban la supervivencia no solo de animales domésticos, sino también de las personas que intentaban protegerlos durante eventos climáticos que superaban todas las previsiones meteorológicas y que podían durar días enteros sin permitir acceso a refugios convencionales o suministros de emergencia. Sus registros detallados de patrones climáticos durante 3 décadas
documentaban múltiples ocasiones cuando tormentas habían sorprendido a ganaderos desprevenidos, resultando en pérdidas devastadoras de animales que no habían podido alcanzar refugio adecuado antes de que las condiciones se volvieran demasiado severas para permitir movimiento seguro entre edificaciones que se encontraban separadas por distancias que se volvían imposibles de recorrer durante ventiscas que reducían la visibilidad a apenas unos metros. La inspiración específica para su proyecto más ambicioso llegó durante una tormenta particularmente severa de febrero de 2018, cuando Aurelio había pasado toda la noche luchando para mantener a sus 6 caballos seguros en el establo tradicional que había comenzado a mostrar signos de estrés estructural bajo la carga acumulativa de nieve pesada que amenazaba con colapsar el techo centenario, mientras vientos de más de 80 kilómetros por hora hacían peligroso cualquier movimiento entre la casa y el establo que requiriera exposición exterior, incluso durante períodos breves. Durante esa noche aterradora, cuando había tenido que elegir entre abandonar a sus caballos a su suerte o arriesgar su propia vida para proporcionarles cuidado continuo, Aurelio había desarrollado una visión revolucionaria: construir un refugio subterráneo conectado directamente con su casa, que permitiría acceso seguro a instalaciones para animales independientemente de condiciones climáticas exteriores, creando un sistema de supervivencia que eliminaría completamente la necesidad de exposición al clima durante emergencias que podrían durar días enteros sin posibilidad de rescate o asistencia externa. Cuando Aurelio compartió esta visión con su esposa Pilar y sus vecinos ganaderos del pueblo, se encontró con reacciones que variaban desde preocupación benevolente sobre proyectos innecesarios y costosos, hasta burlas abiertas sobre lo que percibían como la idea más disparatada que había tenido en décadas de proyectos de mejoramiento que generalmente habían sido útiles, pero que nunca habían requerido inversiones tan significativas o modificaciones tan radicales de su propiedad. Pilar expresó inquietudes específicas sobre el costo económico de excavar y construir instalaciones subterráneas, especialmente considerando que las emergencias climáticas severas ocurrían solo ocasionalmente y que métodos convencionales de protección animal habían sido suficientes para la mayoría de situaciones que enfrentaban durante inviernos normales. Los vecinos ganaderos, liderados por Ramón García, que tenía 40 años de experiencia en ganadería local, argumentaron que técnicas tradicionales de manejo de animales durante tormentas habían funcionado adecuadamente durante generaciones y que proyectos tan complejos como refugios subterráneos representaban inversiones desproporcionadas para problemas que ocurrían raramente y que podían ser manejados usando métodos probados que no requerían construcción especializada o gastos extraordinarios. Aurelio, le dijo Ramón durante una reunión en la taberna local que fue presenciada por múltiples ganaderos, entiendo que quieres proteger bien a tus caballos, pero construir un granero bajo tierra es exagerado. Los establos de piedra han protegido animales durante siglos. Sin embargo, Aurelio, armado con décadas de experiencia directa con emergencias climáticas y una comprensión profunda de las vulnerabilidades que caracterizaban los sistemas tradicionales de ganadería durante condiciones extremas, decidió proceder con su proyecto experimental, convencido de que la seguridad de sus animales y la tranquilidad de su familia justificaban cualquier inversión o esfuerzo que fuera necesario para crear un sistema de supervivencia que funcionaría efectivamente, incluso durante las emergencias más severas que pudieran presentarse en su región montañosa impredecible. Párrafo 2. La fase de planificación y diseño se extendió durante 8 meses intensivos, desde marzo hasta octubre de 2018, durante los cuales Aurelio transformó su estudio personal en un centro de ingeniería rural donde desarrolló planos detallados, calculó especificaciones estructurales para construcción subterránea y diseñó sistemas integrados de ventilación, drenaje e iluminación que permitirían que su granero subterráneo funcionara efectivamente como refugio de emergencia para animales grandes durante periodos prolongados de aislamiento climático que podrían durar hasta una semana completa sin acceso a suministros externos o asistencia profesional.
Aurelio había determinado que el refugio subterráneo mediría aproximadamente 15 metros de largo por 8 metros de ancho con altura de 5 metros, dimensiones que proporcionarían espacio adecuado para sus 6 caballos asturcones, más suministros de alimento y agua para supervivencia durante emergencias extendidas, mientras mantenían volumen interior manejable para calefacción eficiente, utilizando sistemas que podrían funcionar independientemente de servicios públicos que frecuentemente fallaban durante tormentas severas. Sus cálculos estructurales, desarrollados mediante consulta con manuales de ingeniería civil y verificados por un ingeniero jubilado en Oviedo, mostraban que construcción subterránea a 5 metros bajo el nivel del suelo proporcionaría protección completa contra viento, nieve y fluctuaciones de temperatura, mientras aprovechando propiedades térmicas naturales del suelo, que mantendrían temperaturas interiores estables entre 8 y 12 grados centígrados independientemente de condiciones exteriores. El diseño técnico que Aurelio desarrolló era revolucionario en su integración de principios de ingeniería moderna con técnicas de construcción tradicional que podrían ser implementadas usando recursos locales y habilidades que él podía desarrollar mediante práctica cuidadosa y consulta con artesanos experimentados de la región. El granero subterráneo sería construido utilizando muros de hormigón armado para máxima resistencia estructural, pero con acabados interiores de madera local, que proporcionarían aislamiento adicional y que crearían un ambiente familiar y confortable para animales que podrían estar estresados por condiciones de emergencia. El sistema de ventilación incluía conductos múltiples que proporcionarían circulación de aire fresco mientras evitando corrientes que podrían crear incomodidad para animales durante ocupación prolongada, y el sistema de drenaje incorporaba bombas de respaldo que funcionarían con generador independiente para asegurar que infiltración de agua nunca comprometería la seguridad del refugio, incluso durante tormentas que incluían lluvia pesada o de cielo rápido que podría crear problemas de flooding en instalaciones subterráneas mal diseñadas. La característica más innovadora del diseño era un túnel de conexión que se extendería desde el sótano de su casa hasta el granero subterráneo, proporcionando acceso completamente protegido, que eliminaría cualquier necesidad de exposición exterior durante emergencias climáticas que hicieran peligroso el movimiento entre edificaciones separadas. Este túnel mediría 30 metros de longitud con altura suficiente para permitir paso cómodo de personas y transporte de suministros, pero también incluiría características especiales como iluminación de emergencia, puntos de ventilación e incluso un sistema de rieles que facilitaría transporte de alimento pesado y otros suministros durante situaciones cuando múltiples viajes por el túnel serían necesarios para establecer provisiones de supervivencia durante emergencias que podrían durar varios días. Aurelio había calculado que este sistema integrado proporcionaría capacidad de supervivencia completamente autosuficiente durante periodos de hasta 10 días, tiempo suficiente para que cualquier tormenta, incluso las más severas registradas históricamente en Asturias, pasara completamente y permitiera retorno a operaciones normales de ganadería. La estimación de costos para el proyecto completo alcanzaba aproximadamente 28.100 euros, una inversión significativa que representaba ahorros de múltiples años para Aurelio, pero que él justificaba no solo por protección de animales valorados en más de 45.000 euros, sino también por seguridad familiar y tranquilidad mental, que resultarían de saber que podrían enfrentar cualquier emergencia climática sin depender de rescate externo o evacuación que podría no estar disponible durante tormentas que aislaran completamente su región de servicios de emergencia. Pilar había expresado inicialmente preocupaciones serias sobre comprometer tal cantidad de recursos familiares en un proyecto experimental. Pero después de experimentar personalmente el terror y la sensación de desamparo durante la tormenta de febrero que había inspirado el proyecto, había llegado a comprender que la inversión en supervivencia era una prioridad familiar legítima que podría determinar la diferencia entre perder o preservar tanto los animales como potencialmente sus propias vidas durante futuras emergencias
que los expertos meteorológicos advertían podrían volverse más frecuentes y severas debido a cambios climáticos que estaban afectando patrones de tiempo en regiones montañosas de toda Europa. Párrafo 3. La construcción del granero subterráneo comenzó durante la primera semana de noviembre de 2018, cuando las condiciones otoñales proporcionaban las temperaturas templadas y la ausencia de precipitation, que serían esenciales para excavación extensiva y trabajo de construcción, que requeriría acceso continuo al sitio durante múltiples semanas de trabajo, sostenido bajo condiciones que tenían que completarse antes de que el clima invernal hiciera impracticable la construcción subterránea en su región montañosa. El proceso inicial de excavación requería remover aproximadamente 400 metros cúbicos de tierra y roca, utilizando maquinaria pesada que Aurelio había contratado desde Oviedo, trabajo que demandaba precisión considerable para crear una cavidad que proporcionaría base estable para construcción de muros de hormigón, mientras manteniendo integridad estructural del suelo circundante que soportaría el peso de su casa y otras estructuras superficiales durante décadas futuras de uso normal. Aurelio había desarrollado una metodología de construcción que minimizaba disruption a sus operaciones de ganadería normales, realizando work de excavación durante periodos cuando sus caballos estaban pastando en áreas distantes de la construcción y organizando deliveries de materiales durante horas que no interfirieran con rutinas de feeding y care que mantenían la salud y tranquilidad de animales que eran particularmente sensitivos a changes en su environment familiar. La instalación de structural elements para muros y techo del granero subterráneo requería técnicas especializadas de construcción que combinaban métodos modernos de hormigón armado con traditional approaches que habían been proven reliable durante generations de construcción en environments montañosos donde freeze-thaw cycles y ground movement presentaban challenges únicos para durability a long term. Aurelio trabajaba closely con un contractor local experimentado en construcción de infraestructura rural, pero también había studied extensively construction manuals y había consulted con engineers para ensure que every aspect del project meeting safety standards que would protect tanto los animals que would ocupar el space como las people que would need a work en el facility durante emergency conditions, cuando stress y urgency podrían create additional risks. Si basic safety features no habían been adequately addressed durante design y construction phases del project. La construcción del túnel conectando la house basement con el underground granero presentaba particular challenges porque required precise coordination entre excavation trabajo, que had to be performed desde both ends, simultaneously, mientras maintaining exact alignment que would result in proper connection cuando las two sections met en el middle de la planned route. Este work demandaba surveying accuracy que was normally reserved para major infrastructure projects, pero Aurelio había learned to use surveying instruments y había established reference points que guided daily construction progress hacia successful completion de connection, que was critical para functionality del entire system como integrated survival facility. El tunnel construction también required installation de waterproofing systems que would prevent infiltration durante periods de heavy rain o snowmelt que could compromise safety de todo el facility. Si water management no was adequately addressed durante initial construction, cuando preventive measures could be implemented effectively. Durante las 12 weeks que required completion del basic structure, reactions del neighborhood escalated desde casual curiosity hacia serious concern cuando residents del pueblo began a understand la scale y sophistication del project que Aurelio estaba implementing, particularly después de que local contractor began discussing técnicamente complex aspects del construction con other professionals en la región que had never encountered residential projects involving underground facilities de such size y sophistication para agricultural purposes. Ramón García había visitado el construction site múltiples times a evaluate personally el progress del work y had become increasingly impressed por la quality de construction y la obvious technical knowledge que Aurelio was demonstrating in solving complex problems relacionados a structural engineering, waterproofing,
ventilation system design, y electrical installations, que were obviously more sophisticated que anything que había anticipated, basándose en sus initial dismissive reaction a lo que había seemed como impractical idea. Aurelio? He admitted después de observing installation de sophisticated ventilation ducting y electrical conduits que would provide lighting y power para emergency equipment. I have to confess que esto es much more professional y well designed que what I expected. You obviously know what you're doing, aunque I still think que es más elaborate que what most de nosotros would consider necessary para protecting livestock. Párrafo 4. La finalización del granero subterráneo coincidió perfectamente con la llegada del otoño tardío de 2019, cuando las primeras nevadas ligeras comenzaron a recordar a todos en la región que el invierno asturiano se aproximaba con su imprevisibilidad característica que podía transformar condiciones templadas en emergencias que amenazaran la vida en cuestión de horas durante tormentas que desarrollaban intensidad y duración que superaban todas las predicciones meteorológicas. Aurelio había dedicado las últimas semanas de construcción a instalación de sistemas de soporte vital, que incluían almacenamiento de alimento para emergencias, tanques de agua de respaldo, equipo de calefacción que funcionaba independientemente de servicios públicos, y comunicaciones de emergencia que le permitirían mantener contacto con autoridades, incluso durante tormentas que interrumpieran servicios telefónicos y eléctricos normales, que frecuentemente fallaban durante condiciones climáticas severas. Las primeras pruebas operacionales del sistema completo, incluyendo movimiento de sus 6 caballos a través del túnel hacia el granero subterráneo y establecimiento de rutinas de cuidado en el espacio subterráneo, confirmaron que el diseño funcionaba exactamente según las especificaciones que había calculado durante meses de planificación meticulosa. Los caballos asturcones, inicialmente cautelosos sobre el espacio subterráneo, que representaba un ambiente completamente diferente de los pastos abiertos y establos tradicionales donde habían pasado sus vidas, gradualmente se adaptaron al refugio con facilidad que sugería que las características de diseño que Aurelio había incorporado para Comfort Animal eran efectivas para reducir estrés y crear condiciones habitables incluso para animales que eran naturalmente preferentes de espacios exteriores amplios. La ventilación proporcionaba circulación de aire fresco sin corrientes molestas. La iluminación creaba ambiente que era bright enough para actividades normales, pero no harsh enough para causar agitation, y el espacio interior proporcionaba room adequate para movement y rest, mientras también offering protected areas donde cada caballo podía establecer territory personal que reducía competition y estrés, que sometimes ocurre cuando múltiples animales were confined in spaces que no provided adequate privacy o personal space durante occupancy prolongada. Durante este periodo de testing y familiarization, Aurelio había established routines que would enable rapid transition desde normal pasture-based management hacia emergency underground shelter durante crisis situations, cuando speed de response podría determinar survival de animals que dependían on him para protection durante conditions extremas. Estas routines incluían methods para moving rapidly todos los caballos desde pasture hacia tunnel entrance, techniques para establishing emergency feeding schedules que conserve stored supplies mientras maintaining adequate nutrition durante extended periods de confinement y protocols para monitoring animal health y behavior durante stress conditions que could develop durante emergencies que required prolonged stay in underground facility. Pilar había learned to participate in estas emergency routines, developing skills que would enable her to assist effectively durante crisis situations cuando additional hands would be needed para managing multiple animals, mientras also maintaining household functions durante extended periods, cuando normal routines would be disrupted por emergency conditions. La primera real validation del system came durante una unexpected early snowstorm en November que, mientras no severe enough para constitute genuine emergency, provided opportunity para Aurelio a test operational procedures bajo mild stress conditions que revealed few minor adjustments que could improve efficiency the emergency response protocols. Durante esta test,
Él had moved successfully todos los caballos hacia Underground Facility en menos que 30 minutes desde initial decision para implement emergency procedures. He had established full emergency operations including feeding, watering, waste management, y climate control que maintained comfortable conditions para todos los animals durante a 48-hour period, cuando he voluntarily kept them sheltered para evaluate comprehensively el performance de all systems bajo realistic conditions de occupancy. Los results confirmed que su design había achieved all objectives que había established durante planning phase. Los animals remained healthy y calm. All systems functioned reliablemente, y el entire operation could be managed effectively por one person, con occasional assistance durante periods, cuando multiple tasks required simultaneous attention. Párrafo 5. El invierno de 2019-2020 transcurrió relativamente normal para los estándares asturianos, con nevadas moderadas y temperaturas frías, pero manejables, que proporcionaron múltiples oportunidades para que Aurelio refinara los procedimientos operacionales de su refugio subterráneo y para que sus caballos se familiarizaran completamente con el espacio alternativo que podría convertirse en su hogar temporal durante futuras emergencias que requerirían activación completa del sistema de supervivencia que había construido tan meticulosamente. Durante este periodo de operación normal, las reacciones del vecindario hacia su proyecto evolucionaron gradualmente desde escepticismo hacia reconocimiento reluctante de que, independientemente de si su inversión había sido necesaria o exagerada, la calidad de construcción y la sofisticación técnica del sistema demostraban competencia engineering que merecía respeto profesional incluso de parte de aquellos que cuestionaban la necesidad práctica de preparación tan elaborada para emergencias que ocurrían relativamente raramente en su región. Ramón García había comenzado a referirse positivamente al proyecto durante conversaciones en la taberna local, admitiendo que, aunque Aurelio puede haber gastado más dinero del que yo habría gastado, al menos sabemos que sus caballos van a estar seguros sin importar lo malo que se ponga el tiempo. La llegada del invierno de 2020-2021 trajo consigo condiciones climáticas que comenzaron a justificar dramáticamente la inversión y previsión que Aurelio había demostrado durante su proyecto de construcción aparentemente exagerado. Las primeras tormentas de diciembre fueron más intensas de lo normal, con vientos que superaron los 90 km por hora y nevadas que acumularon más de medio metro en 24 horas, condiciones que pusieron a prueba todos los sistemas de manejo de ganado en la región, y que resultaron en pérdidas menores de animales en granjas vecinas, donde los refugios tradicionales demostraron ser inadecuados para protección completa durante ventiscas que duraron más de 36 horas continuas. Durante estas tormentas, Aurelio había activado su sistema de emergencia preventivamente, trasladando sus caballos al granero subterráneo antes de que las condiciones se volvieran peligrosas, y había mantenido operaciones normales de cuidado animal en un ambiente controlado y seguro, mientras sus vecinos luchaban con condiciones exteriores que hacían peligroso incluso el movimiento entre edificaciones separadas por distancias cortas. La validación más impresionante del sistema llegó durante enero, cuando una tormenta particularmente severa desarrolló con velocidad que sorprendió incluso a meteorólogos experimentados, transformando condiciones templadas en emergency conditions en menos de 4 horas, con winds que alcanzaron 110 km por hora, y snowfall que acumuló más de 80 centímetros durante las primeras 12 horas de una tormenta que continuaría durante 4 días consecutivos sin interrupción. Esta tormenta superó todas las predicciones y preparaciones, causando power outages que duraron más de una semana, blocking roads que prevented emergency vehicle access a most rural properties, y creating survival conditions que challenged even experienced mountain residents que habían lived durante décadas con winter weather que normally was manageable, usando conventional preparations y traditional methods de emergency management. Durante esta crisis, múltiples familias en el área had abandoned sus homes para shelter con relatives en locations que maintained power y heating, mientras livestock throughout la región suffered losses
que totaled hundreds de animals que could not be adequately protected durante conditions que exceeded capacity de traditional barns y shelters, que had been designed para normal winter conditions rather que extreme survival situations. Durante estos 4 days de complete isolation, cuando no external assistance was available, y cuando moving outside buildings presented genuine life-threatening dangers, debido a combination de extreme cold, high winds, y zero visibility, que made navigation impossible, incluso entre familiar buildings que were separated por only short distances. Aurelio's underground granero provided complete protection para his prized Asturcon horses, que remained healthy y comfortable in controlled environment, que maintained steady temperature de 10 grados centígrados, mientras exterior conditions fluctuated entre 15 grados during clearings y significantly lower temperatures durante peak wind conditions que created deadly wind chill effects. His emergency supplies provided adequate nutrition para all animals durante the entire period de isolation. His backup power systems maintained lighting, water pumping equipment que ensured continued availability de fresh water, incluso cuando municipal water systems failed, due a frozen pipes y power outages que affected water treatment facilities, y his communication equipment enabled him to maintain contact con emergency coordinators in Oviedo que were managing regional disaster response activities. Despite widespread infrastructure failures que had cut normal communications para most of the region. Párrafo 6. La tormenta de enero de 2021 se convirtió en el evento climático más severo registrado en Asturias durante más de 50 años, superando todos los registros históricos de intensidad, duración e impacto destructivo que estableció nuevos estándares para emergency preparedness en regiones montañosas que anteriormente habían considerado sus sistemas tradicionales de preparación invernal como adecuados para cualquier contingencia climática que pudiera razonablemente esperarse en su zona geográfica. Cuando las condiciones finalmente mejoraron lo suficiente para permitir evaluación de daños regionales, las pérdidas documentadas incluían más de 300 animales de granja que habían perecido debido a exposición, colapso de refugios inadecuados o imposibilidad de proporcionar cuidado esencial durante periodo prolongado cuando movement exterior was impossible, mientras que property damage included destruction de múltiples barns y outbuildings que no habían been designed para resist wind loads y snow accumulations que exceeded dramatically anything que had been anticipated durante normal construction planning para agricultural facilities en la región. En contraste dramático con las losses experienced por sus neighbors, los 6 caballos asturcones de Aurelio habían permanecido completamente safe y healthy durante toda la crisis, maintaining normal feeding routines, receiving adequate exercise within el protected space del underground granero, y experiencing stress levels que were significantly lower que what might have been expected, incluso durante normal winter conditions in conventional facilities. Durante los 4 days de complete isolation, Aurelio había been able to provide consistent care que included not only basic survival needs, sino también comfort measures y attention a individual animal health concerns que would have been impossible a address si había been forced to attempt care durante exterior conditions que presented serious risks a human safety, además de being inadequate para maintaining animal welfare durante prolonged exposure a extreme cold eye wind conditions. La documentación detallada que Aurelio maintained durante la crisis, including temperature readings, animal behavior observations, system performance notes, y tus resource consumption records, provided comprehensive evidence the effectiveness del underground shelter concept que confirmed not only immediate survival benefits, sino también longer-term advantages relacionados a animal stress reduction, health maintenance, y operational efficiency durante emergency conditions. Sus records showed que while conventional shelters in neighboring properties required constant human attention durante la storm para address problems relacionados a heating failures, structural damage, y animal stress que resulted desde inadequate protection, his underground facility had operated seamlessly, con minimal intervention, freeing him a focus on strategic management decisions, rather que constant crisis response activities que characterized experienced the other livestock owners durante same period.
Recognition the spectacular success del Aurelio's emergency preparedness system spread rapidly throughout Asturias cuando regional media began reporting on comparative outcomes de la devastating storm, highlighting dramatic contrast entre widespread losses experienced per conventional livestock operations y complete protection achieved per innovative underground shelter system, que había seemed eccentric o unnecessary durante its construction phase, pero que had proven absolutely essential cuando tested under genuine survival conditions, que revealed inadequacies in traditional approaches que most people had assumed were sufficient para any weather emergency que could realistically be expected in their mountain environment. Local television stations, regional newspapers, y agricultural publications began featuring stories about the stockman who was prepared, y requesting interviews con Aurelio para document his planning process, construction techniques, y operational procedures que could potentially be adapted por other livestock owners que were reconsidering their own emergency preparedness following first-hand experience de vulnerabilities que had been exposed durante recent crisis, que had exceeded all previous experience y expectations. Párrafo 7. La primavera de 2021 trajo consigo no solo el alivio natural del clima más templado, sino también una transformación completa en las percepciones comunitarias sobre la sabiduría y necesidad del proyecto que Aurelio había emprendido con tanta determinación a pesar del escepticismo generalizado que había caracterizado las reacciones iniciales de vecinos que ahora reconocían que su exagerada preparación había demostrado ser la única estrategia verdaderamente efectiva para protección animal durante condiciones que habían superado todas las capacidades de sistemas tradicionales de manejo ganadero. Durante las semanas que siguieron a la tormenta devastadora, Aurelio recibió más de 20 visitas de ganaderos de toda Asturias que querían estudiar personalmente su sistema y evaluar la posibilidad de implementar adaptaciones similares en sus propias operaciones. Reconociendo que los costos de construcción que anteriormente habían parecido prohibitivos ahora se justificaban completamente cuando se comparaban con pérdidas potenciales que podrían resultar de futuras emergencias climáticas que los expertos meteorológicos advertían podrían volverse más frecuentes e intensas debido a cambios climáticos globales que estaban alterando patrones de tiempo tradicionales en regiones montañosas de toda Europa. Ramón García, quien había sido el crítico más vocal del proyecto durante su fase de planificación, se convirtió en uno de sus defensores más entusiastas después de haber perdido 3 de sus mejores vacas durante la tormenta, cuando el techo de su establo tradicional había colapsado bajo el peso acumulado de nieve húmeda que había superado la capacidad estructural de vigas de madera que habían sostenido edificaciones similares durante décadas sin problemas. Aurelio tenía razón y todos nosotros estábamos equivocados, admitió Ramón durante una reunión comunal organizada para discutir mejoras en preparación para emergencias futuras. Su refugio subterráneo salvó a sus caballos cuando nuestros métodos tradicionales fallaron completamente. Ahora entiendo que preparación que parece exagerada durante tiempos normales puede ser la diferencia entre supervivencia y desastre cuando la naturaleza nos muestra de lo que es realmente capaz. Su endorsement public llevó a otros ganaderos a reconsiderar seriamente sus propias estrategias de preparación para emergencias y a buscar asesoramiento técnico de Aurelio sobre adaptaciones de su concepto básico que podrían ser implementadas en diferentes contextos operacionales y con diferentes recursos disponibles. La validación dramática del sistema de Aurelio había coincidido con creciente recognition desde autoridades regionales que comenzaron a promover his innovations como model para community resilience durante climate emergencies que were becoming more unpredictable as severe throughout mountain regions de España. La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias había commissioned detailed study de su construction methods y operational procedures para potential inclusion in official guidelines para livestock emergency preparedness. Recognizing que his practical innovations could contribute significantly a regional strategies para adaptation a climate change que was affecting traditional agricultural practices throughout areas que historically had been able to rely on predictable weather patterns pero que now faced increasing uncertainty relacionado a extreme events que exceeded historical experience y conventional
Preparation. Methods. Durante este periodo de growing recognition, Aurelio había begun receiving inquiries desde livestock owners in other regions de España e incluso desde neighboring countries donde mountain agricultural communities faced similar challenges relacionados a extreme winter weather, pero donde traditional building methods y emergency preparedness strategies were proving inadequate para protection durante events que exceeded normal seasonal variations. His underground shelter concept was being studied por agricultural engineers, emergency management specialists, while rural development organizations, qui recognized that innovative approaches, a livestock protection, might be necessary para maintaining viable agricultural operations and environments, and climate change was creating survival challenges que traditional methods could not adequately address. University researchers desde agricultural programs in Oviedo, Santiago de Compostela, y León had begun collaborative studies de thermal efficiency, structural design principles, y cost effectiveness de underground livestock shelters, based on specifications y performance data que Aurelio had documented during construction y operation de his pioneering system. Párrafo 8. El verano de 2021 proporcionó a Aurelio la oportunidad perfecta para refinar y expandir su sistema basándose en las lecciones aprendidas durante la crisis invernal que había validado tan dramáticamente sus conceptos de preparación para emergencias, implementando mejoras que aumentarían la capacidad del refugio subterráneo y añadiendo características que podrían beneficiar no solo a sus propios animales, sino también proporcionar recursos de emergencia para la comunidad durante futuras crisis que podrían requerir evacuación o refugio para animales de múltiples propiedades cuando sistemas convencionales demostraran ser inadecuados para protección durante condiciones extremas. Las mejoras que implementó incluían expansión del área de almacenamiento para suministros de emergencia que podrían sostener operaciones durante periodos más prolongados, instalación de sistemas de comunicación más sofisticados que permitirían coordinación con autoridades de emergencia, incluso durante disrupciones completas de infraestructura convencional, y construcción de secciones adicionales que podrían acomodar temporalmente animales de propiedades vecinas durante emergencias que requirieran evacuación rápida desde instalaciones que no proporcionaran protección adecuada contra condiciones climáticas severas. Durante este periodo de expansión y refinamiento, Aurelio había comenzado a colaborar formalmente con ganaderos vecinos para desarrollo de protocolos regionales de emergency response que aprovecharían his underground facility como resource central para community-wide livestock protection durante crisis future que podrían affect múltiples properties simultaneously. Esta collaboration había resultado en establishment de communication networks, resource sharing agreements, island training programs que prepared multiple families para implementation de emergency procedures que could save livestock throughout el area durante events similar a la devastating storm que had demonstrated vulnerabilities and traditional approaches a emergency preparedness. Pilar había assumed significant responsibilities en coordinación de estas community preparedness activities, developing skills in emergency logistics y resource management, que complemented her continued involvement in daily operations del underground granero, que had become model para innovative agricultural infrastructure in their region. Professional recognition de Aurelio's innovations had culminated cuando he was invited to participate in National Conference on Climate Adaptation para Rural Communities, donde he presented detailed documentation de construction methods, operational procedures, y performance results que demonstrated effectiveness the underground shelters para livestock protection durante extreme weather events que were exceeding capacity the traditional agricultural infrastructure throughout mountain regions de Spain. His presentation attracted attention de government officials, agricultural researchers, y rural development specialists who were seeking practical solutions a challenges posed por climate change para communities who depended on livestock agriculture para economic survival, pero que faced increasing vulnerability a weather extremes que threatened viability de traditional farming methods. We need more examples like Aurelio's system, declared Dr. María Elena Vázquez desde Universidad de León,
durante Conference Discussion de Practical Innovations in Agricultural Resilience. His underground shelter demonstrates que creative thinking, applied at traditional problems, can produce solutions que work better than anything available commercially, work can be implemented for rural communities using local resources with expertise. International attention. Aurelio's work had expanded cuando European Union agricultural development programs identified his underground shelter system como example de community-based innovation que could be replicated in mountain regions throughout Europe, donde similar challenges existed relacionados a extreme winter weather o livestock protection durante climate emergencies que were becoming more frequent y severe. Representatives desde agricultural development agencies in France, Switzerland, y Norway had requested detailed documentation de construction specifications or operational protocols que could guide implementation de similar systems and their own mountain agricultural communities que were seeking cost-effective alternatives. Expensive commercial solutions que often were not appropriate para small-scale operations or were not available in remote areas onde emergency resources were limited. His work was being featured in EU publications about rural resilience, climate adaptation, or community-based solutions que demonstrated key practical innovations developed for individual farmers could contribute significantly a broader strategies para maintaining viable agricultural communities and environments que were being transformed por global climate change. Párrafo 9. Durante el invierno de 2021-2022, cuando una segunda serie de tormentas severas afectó a Asturias con intensidad, que, aunque menor que el evento devastador del año anterior, aún superó significativamente las condiciones normales y puso a prueba nuevamente todos los sistemas de preparación para emergencias en la región, el refugio subterráneo de Aurelio demostró una vez más su efectividad superior, pero esta vez funcionando como recurso comunitario que proporcionó refugio de emergencia para animales de 3 propiedades vecinas, cuyos propietarios habían establecido acuerdos de cooperación basados en protocolos que habían sido desarrollados durante el año anterior como resultado directo de las lecciones aprendidas durante la crisis que había revelado las limitaciones críticas de sistemas tradicionales de protección animal durante emergencias climáticas extremas. Durante estas tormentas, el sistema expandido de Aurelio había alojado temporalmente no solo sus propios 6 caballos, sino también 4 vacas, 8 ovejas y 2 caballos adicionales que pertenecían a vecinos que habían implementado planes de evacuación preventiva cuando las predicciones meteorológicas indicaron el desarrollo de condiciones que podrían exceder la capacidad de refugios convencionales. La operación exitosa del refugio como facility de emergencia comunitaria había demostrado que los principios de preparación que Aurelio había desarrollado para su own operation podían be scaled effectively para address broader community needs durante crisis regionales, estableciendo precedent para cooperative emergency response, que could provide livestock protection durante events que exceeded capacity de individual farm preparation, mientras también creating model para resource sharing, que optimized utilization de expensive infrastructure investments que individual families might not be able to afford, pero que collectively could provide security para entire communities. Durante a period de occupancy expandida, all animals had remained healthy and calm, system capacity had proven adequate para increased demands, the operational procedures had functioned smoothly incluso con multiple families coordinating care responsibilities para mixed groups de different types de animals que required slightly different management approaches behind emergency confinement. La success de Community Emergency Operation había attracted formal recognition desde Regional Emergency Management Authorities que incorporated Aurelio's facility of official emergency response plans para livestock protection durante severe weather events, designating his underground granero como designated shelter facility que could be activated durante regional emergencies to provide refuge para animals desde area farms que lacked adequate protection durante extreme conditions. This official recognition included provision de emergency funding para expanded capacity, professional training para emergency response personnel
might need a coordinate evacuation efforts towards his facility. A integration con regional communication systems, que would enable rapid activation de community livestock protection protocols durante future weather emergencies que threatened agricultural operations throughout mountainous areas. The Asturias que were particularly vulnerable to extreme winter conditions. Documentation de successful community emergency operations had generated interest desde agricultural insurance companies, que began offering reduced premiums para livestock owners que participated with cooperative emergency preparedness programs based on Aurelio's model, recognizing que community-based preparation could significantly reduce claims related to livestock losses behind extreme weather events, que had been causing increasing insurance costs throughout mountain agricultural regions, ya climate change, increased frequency ya by severity, the weather conditions que exceeded protection capacity, their traditional farming infrastructure. Academic research programs had established ongoing studies de his operation a document long-term performance, a refine understanding the design principles que could guide development de similar facilities with other locations, que faced comparable challenges, pero que might require adaptations a local climate conditions, soil types, construction materials availability, y community resources que determined feasibility de implementing underground livestock protection systems of specific regional contexts. Párrafo 10. En noviembre de 2023, exactamente 5 años después de que Aurelio completara la construcción de su revolutionary granero subterráneo, su proyecto había evolucionado desde una innovación personal aparentemente excéntrica hacia un modelo nacionalmente reconocido de preparación comunitaria para emergencias que había inspirado la construcción de más de 40 instalaciones similares en regiones montañosas de toda España y varios países vecinos, transformando no solo las estrategias de protección animal, sino también contribuyendo al desarrollo de nuevos enfoques para la resiliencia rural durante eventos climáticos extremos que se habían vuelto más frecuentes y severos debido al cambio climático que afectaba particularmente las regiones montañosas donde las comunidades agrícolas dependían de métodos tradicionales que estaban demostrando ser inadecuados para las nuevas realidades climáticas. Durante una celebración especial organizada por el Ayuntamiento de Proaza para conmemorar el 5º aniversario del proyecto y reconocer oficialmente sus contribuciones a la seguridad comunitaria y la innovación rural, Aurelio reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con su terror personal durante una tormenta y había resultado en un movimiento regional hacia mejores estrategias de preparación para emergencias. El impacto acumulativo del trabajo de Aurelio había sido documentado en múltiples estudios académicos que confirmaron no solo beneficios económicos sustanciales para propietarios individuales de ganado, sino también beneficios sociales significativos a través de redes de cooperación mejorada, beneficios ambientales mediante reducción de pérdidas de animales que representaban inversiones considerables en recursos y tiempo, y beneficios de seguridad pública mediante establecimiento de infraestructura de emergencia que podría utilizarse durante diversos tipos de crisis que afectaran comunidades rurales que frecuentemente tenían acceso limitado a recursos externos durante emergencias que aislaran regiones montañosas de servicios convencionales de respuesta a emergencias. Dr. Carmen López de la Universidad de Oviedo había calculado que las instalaciones basadas en los principios de Aurelio habían prevenido pérdidas de ganado valoradas en más de 800.000 euros mientras proporcionaban servicios de refugio de emergencia equivalentes a más de 200.000 euros en value de infraestructura pública, demostrando que la innovación práctica de ciudadanos podía lograr impactos económicos y sociales comparables a programas gubernamentales mucho más costosos, mientras alcanzando comunidades que nunca habrían tenido acceso a soluciones convencionales debido a limitaciones de costo o logística. El reconocimiento internacional del trabajo de Aurelio había culminado cuando el Programa de Desarrollo Rural de la Unión Europea seleccionó su proyecto para inclusión en un showcase global de innovaciones de base,
que demostraban cómo la resolución de problemas locales podía contribuir a abordar desafíos de cambio climático mientras mejorando la calidad de vida para comunidades rurales en todo el mundo desarrollado, donde la agricultura enfrentaba presiones crecientes de eventos climáticos extremos que amenazaban la viabilidad económica de operaciones familiares tradicionales. Aurelio Martínez ha demostrado definitivamente que la innovación no requiere presupuestos masivos o equipos de investigación, declaró Dr. Hans Meller, coordinador de tecnología rural de la UE, durante la ceremonia de reconocimiento. Su trabajo muestra que la observación cuidadosa, la experimentación sistemática y la voluntad de pensar más allá de soluciones convencionales pueden producir resultados que superan el rendimiento de sistemas desarrollados por equipos profesionales con presupuestos cientos de veces mayores que lo que él invirtió en su proyecto original. Mirando hacia el futuro desarrollo de principios que había establecido durante 5 años de refinamiento continuo y colaboración internacional, Aurelio había comenzado a trabajar con instituciones educativas para establecer programas de formación que enseñarían técnicas de preparación para emergencias rurales, como componente estándar de educación agrícola en regiones donde los estudiantes necesitaban habilidades para resolución independiente de problemas más que dependencia de soluciones comerciales, que podrían no estar disponibles o ser apropiadas para sus condiciones locales específicas. Mi objetivo original era simplemente proteger a mis caballos durante tormentas usando cualquier método que funcionara, explicó Aurelio a periodistas que cubrían la celebración del aniversario. Pero si las técnicas que desarrollé para resolver mi problema personal pueden ayudar a comunidades rurales en todo el mundo a vivir más seguras mientras mantienen sus tradiciones agrícolas, entonces compartir ese conocimiento libremente es responsabilidad que acepto con orgullo. El éxito real significa ayudar a otras personas a resolver sus propios problemas usando cualquier recursos que tengan disponibles, sin importar dónde vivan o qué desafíos específicos enfrenten en sus propios ambientes únicos.